nos vamos al centro de cáncer más importante del mundo. Me refiero al Memorial Sloan Kettering en la ciudad de Nueva York. Allí hay un centro mundial de vacunas contra el cáncer. Nos atiende el oncólogo quirúrgico y director de las vacunas del Sloan Kettering. Él es el doctor Vinod Balachandran. Dr. Balachandran, good morning. Good morning. Pues la primera explicación de esta entrevista es que Félix nos dijo, bueno, vamos a chulear páncreas. Hay vacuna para el cáncer de páncreas. Esther, y esa es la primera pregunta. Félix y yo queremos ya aplicarnos la vacuna. ¿Cuándo nos podemos presentar en el centro Olayan para que nos vacunen? Sir, for those who want to get that vaccine, when can they go to the Memorial Sloan Kettering and get that vaccine? Right. So right now the vaccine is in clinical trials, which means we think it could work. And there's very promising signs that it is working, but we are in the middle of testing it in a large number of patients across the world. So the results of these will determine when these drugs will be available, not just through Memorial Sloan Kettering, but also worldwide. Ahora mismo la vacuna está en ensayos clínicos. Esto significa que creen que puede funcionar y han visto señales prometedoras, pero ahora mismo lo que están haciendo es probando esta vacuna en pacientes alrededor del mundo y los resultados de estos ensayos clínicos son los que determinarán cuándo estará disponible la vacuna, no solo en este centro, sino a nivel mundial. ¿De dónde sale la vacuna? Es decir, ¿cuál es, por decirlo de alguna manera, la fórmula de la vacuna? ¿De dónde proviene la vacuna? Where does this vaccine come from? Like, if we want to ask, what's the formula of that vaccine? Sure. So this story actually starts about 10 years ago when we began studying a rare group of patients of pancreas cancer that survive long term. So 90% of patients with pancreatic cancer die. But really fascinatingly, not all do, and a rare 10% of patients survive long term. Why? Unknown. So for the past 10 years, we've been studying these patients with really two questions in mind. How did they do this, and how could we replicate this? And what we found in these patients is that their immune system recognizes their cancers naturally in a really strong way that we think helps them live so long. So this vaccine is designed to replicate what happens naturally in these rare survivors of pancreas cancer. La historia comienza hace 10 años cuando comenzaron a estudiar un grupo de pacientes que sobrevive a largo plazo al cáncer de páncreas. Nos dice que el 90% de los pacientes muere, pero nos dice que el 10%, que es los casos extraños, sobreviven a largo plazo. ¿Por qué? No lo saben. Nos dice que están estudiando estos pacientes basados en dos preguntas. La primera, ¿cómo lo lograron? Y la segunda, ¿qué podemos hacer para replicarlo? Nos dice que lo que sucede con este 10% de pacientes es que su sistema inmune reconoce naturalmente esta forma de cáncer de páncreas. Entonces la vacuna está diseñada para replicar lo que pasa con este 10%, que son los casos raros de pacientes con cáncer de páncreas que logran sobrevivir a largo plazo. ¿En qué momento se le aplica esta vacuna a las personas que sufren de esta enfermedad? ¿Es apenas se les diagnostica o ya es algo más avanzado? Y si se podría usar eventualmente de alguna forma preventiva. At what point in the treatment process is the vaccine administered? Is it right as they get that, right as they're diagnosed, or will it eventually be used preventatively for these high-risk patients? Right, very good question. So, in fact, what we found in these rare survivors of pancreas cancer is that they are able to recognize their cancers as foreign when it is formed. So this first vaccine that we are designing is meant to really replicate exactly what happens in them.
So for this, the vaccine is, so the way the vaccines are made is patients have surgery to remove their tumors. We then do genetic analysis of their tumors to make a custom vaccine for each individual patient. And we were able to do this really fast with mRNA technology. In fact, we had launched this first clinical trial of mRNA vaccines for pancreatic cancer in December of 2019, so before the pandemic, actually. So we custom make with the mRNA technology a vaccine for each patient in a matter of weeks. And then we administer these vaccines to patients after surgeries to prevent the pancreatic cancers from returning after surgery. And we think understanding how to do it here could really help us then move into true prevention, meaning using a vaccine to prevent pancreatic cancer even before it occurs. Bueno, la explicación es fascinante. Julio nos dice que es una muy buena pregunta, Esther. De hecho, nos dice que lo que encontraron en estos sobrevivientes bastante raros de cáncer de páncreas es que básicamente lo que pasa con ellos es que reconocen ese cáncer como extraño, como externo, cuando se forma en ellos. Entonces, lo que hicieron con esta vacuna que diseñaron es replicar lo que pasa en este 10% de casos en los pacientes que logran sobrevivir al cáncer de páncreas. Entonces, para esto desarrollaron esa vacuna. ¿Y cómo lo hacen? Nos dice que primero este paciente con cáncer de páncreas se somete a una cirugía. Le quitan el tumor, analizan este tumor y diseñan una vacuna específicamente para cada paciente. Nos dice que es un proceso bastante rápido gracias al ARN mensajero. Nos dice que el primer ensayo que hicieron con el ARN mensajero fue en diciembre de 2019, o sea, antes de la pandemia, y nos dice que gracias a esta tecnología logran en semanas hacer esta vacuna diseñada para cada paciente. Después de esta cirugía, por supuesto, como nos explicaba, se aplica la vacuna y pues lo que ellos buscan es que esto los lleve a la prevención, es decir, que esto los lleve a desarrollar algo, una vacuna que sí logre prevenir el cáncer de páncreas incluso antes de que aparezca. Doctor, la fase 1 mostró efectividad de un 90% y con casos de sobrevivencia de las personas de más de 6 años. Usted dice que están en la fase 2. ¿Cuántas personas participan de esa fase 2 y qué porcentaje de éxito se requiere para seguir adelante? How many people are participating in the second phase of the study, and what percentage of effectiveness is needed to be able to continue? In the second phase of this clinical trial, there are approximately 260 patients worldwide. The clinical trial is testing these vaccines across North America, Europe, and Asia. And this clinical trial is testing whether the vaccine in combination with an immune therapy and chemotherapy is more effective compared to chemotherapy alone after surgery, which is the current standard treatment. Nos dice que la segunda fase incluye 260 pacientes alrededor del mundo. Nos dice que el ensayo clínico que se está haciendo actualmente se está probando en pacientes en Asia, en Norteamérica, en Europa. Nos dice que el ensayo lo que hace es probar si esta vacuna ayuda con esos tratamientos existentes como la quimioterapia actualmente y otros tratamientos y si logra ser mucho más efectivo combinándolos. Nos dice que ahora mismo pues se hace esta cirugía, se remueve el tumor y luego se hace la quimioterapia sola. Entonces lo que están haciendo es combinándolo con esta vacuna a ver si de esa manera es mucho más efectivo. Los pacientes lograron responder a la vacuna. ¿Qué determina si alguien se va a beneficiar o no de este tratamiento? Not every patient was able to respond to the vaccine. What determines whether someone will benefit from this treatment? Sure. So after surgery with current standard treatments, most patients, despite the standard treatment, which is surgery and chemotherapy, the cancers will come back and die within several years after surgery. So approximately
80% or so of patients will see their cancers return and may die after surgery and chemotherapy for pancreatic cancer. In this clinical trial, although the numbers are small, what we are finding is unlike 80% of patients whose cancers come back and die, when the vaccine is able to make an immune response, over 80% are actually alive now, anywhere between 4.5 to 6 years after surgery. So we find this very exciting. This is a small trial. Of course, we want to confirm and test these results in larger patients, but the ability to go from a very low survival rate to a higher survival rate, even some patients, we think is very exciting. In terms of why not all the patients responded in this clinical trial, we think this has to do specifically with this particular way this vaccine works, because this vaccine requires the patients to have a spleen. And one of the surgeries that we perform for pancreatic cancer involves routine removal of the spleen before vaccination. So we think actually the next generation of vaccines could even be made to avoid this problem so that more patients will potentially benefit from the treatment. Well, thank you so much for your time in Caracol Radio, Dr. Vinod Balachandran. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you very much. Pues nos dice que después de esta cirugía con el tratamiento que existe actualmente, que es la quimioterapia, lo que ven es que la mayoría de pacientes vuelven a presentar este cáncer de páncreas y pues después a lo largo de algunos años mueren debido a esta enfermedad. Nos dice que lo que han encontrado con esta vacuna, a pesar de que el ensayo se ha hecho en un número pequeño de pacientes, es que aumentaron esa tasa o ese porcentaje de pacientes que sobreviven gracias a esta vacuna. Nos dice que hay que confirmar esto en un mayor número de pacientes, pero esta mayor tasa de supervivencia es ya emocionante.